Bienvenidos a todos un día más a este primer Congreso Internacional Online, Descubriendo el Talento Oculto. Antes que nada y como siempre, darle las gracias a Montini, quien fue nuestro moderador ayer y que hizo un trabajo increíble que hoy repita con nosotros, a Igor, a Abel, a Luis y a Gerard por sumarse a esta iniciativa y querer compartir con nosotros también sus experiencias, su conocimiento y ayudarnos a entender un poco mejor esto del fútbol. Y cómo no, a todos los oyentes que han hecho posible que en apenas un día tengamos más de 600 visualizaciones con la conferencia de ayer, por lo que uno de los objetivos que perseguíamos, ¿no? Que era el de poder llegar al mayor número posible de personas, parece que en alguna medida al menos se está consiguiendo. Importante recordar hoy que podrán participar los oyentes, al igual que ayer, a través del chat en directo, a través de preguntas, dudas, sugerencias, y que entre esas preguntas intentaremos seleccionar algunas para que puedan entrar en directo con nosotros y preguntárselas ellos mismos a nuestros ponentes. Así que sin más, les dejamos con los protagonistas. Luis Zembranos va a ser el primer ponente con una experiencia muy dilatada en el mundo del entrenamiento, en la cultura leonesa, segundo entrenador con Luis Milla en el Lugo y en el Zaragoza, y en filiales como el del Rayo B y actualmente en el Leganés B. Luis, muy buenas tardes. Luis, ábrete el micro, porfa, que ahora mismo lo tienes cerrado porque como hemos cerrado... Ahí estás, Luis. ¿Me escucháis ahora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, por estar aquí y bueno, encantado de participar y de aportar mi granito de arena. Bueno, pues hablar de pilares, pues hay muchos. Al final es un camino, un recorrido largo. Esto nunca acaba. Siempre estás aprendiendo en cualquier situación, en cualquier partido, en cualquier temporada, en cualquier vestuario y ante cualquier, bueno, pues oportunidad que te da este bendito fútbol, pues siempre tienes que estar aprendiendo. Entonces, al final, pilares, sí que hay unas bases, sí que hay un estilo que puedes tener predefinido, sí que puedes tener pues grandes entrenadores como en mi etapa como jugador o buenos profesores que te hayan indicado un poco o enseñado el camino un poco para enseñar, porque no es lo mismo pues jugar al fútbol que enseñar a jugar al fútbol. Y bueno, pues la verdad es que bueno, pues durante la charla pues esperemos aportar cosas y dar nombres de bueno, pues primeras experiencias, tener a entrenadores como Cruyff, como Camacho, como Bielsa, pues ya sientan o bueno, te van marcando un poquito en ese camino. Y luego ya no solo entrenadores, sino también compañeros que ya tienen inquietudes con los que hablas diariamente a fútbol. Pero yo creo que eso es un inicio, pero que durante el camino, ahora en la categoría que estoy en tercera división, en el Grupo de Madrid, que es muy fuerte, hay grandísimos entrenadores de los que aprendes, si les sigues un poco y ves su recorrido y su enseñanza o sus equipos, cómo interpretan el juego, también aprendes. Vaya envidia, Luis Zembranos, haber sido entrenado por Cruyff, por Bielsa o por Camacho, quién lo quisiese para uno. Sigo con Igor Oca, también con una experiencia muy amplia en los banquillos, 20 años en fútbol de cantera en Levante, por ejemplo, en Atlético de Madrid, también en el filial de Alavés y finalmente en esta última etapa en México, en Atlético San Luis, acabando como segundo técnico del primer equipo. Muy buenas tardes, Igor, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar a la organización por crear foros de este tipo para poder compartir y bueno, y particularmente por la invitación y por estar al lado de estos compañeros de los que seguro que voy a aprender en esta horita y media que estamos juntos. Bueno, si tengo que hablar de los pilares que me han llevado pues a entrenar tanto tiempo, pues hablaría primero de uno que es corresponder pues esa pasión que tenía jugando, que luego se convirtió en esa pasión jugando y entrenando al mismo tiempo de manera simultánea, y luego cada vez más se fue pasando al lado de entrenar. Y por otro lado, entender que esto es un proceso de formación inacabado y cada día, cada conversación, cada intervención te da la posibilidad de formarte, y esa formación entender que es
pues favorecer al jugador o a la jugadora, tratar de generarles esos escenarios para que ellos se puedan desarrollar. Y bueno, y esos serían los 2 puntos fundamentales que me llevan pues a cada día dispensarles el mejor escenario posible a los jugadores. Buena respuesta, Igor. Luego te contaré un secreto. Esto del pilar lo he sacado de una frase tuya, que hablas de los pilares del aprendizaje, así que luego te preguntaremos sobre ello. Perfecto. Sigo con el tercer ponente, que es Abel Mourelo, que tiene experiencia en Reus, en Tokushima Vortis y en Nastic, y más actualmente segundo entrenador en la Cultural Leonesa y actualmente en el Badalona. Abel, muy buenas tardes. ¿Cuáles son tus pilares como entrenador? Muy buenas. Primero, agradecer, han hecho mis compañeros, agradecer el poder estar en estos espacios de desaprendizaje, que le llamo yo, de discusión, de reflexión, de volcar todo lo que tenemos, todas esas creencias que tenemos en la cabeza, de compartirlas con semejantes, con compañeros y más en este caso compañeros de este nivel, y agradecer a la organización que haya pensado, pues por un momento, que Abel Mourelo podía aportar un poquito de incertidumbre a esta mesa redonda, ¿no? Segundo, no quería corregirte, pero has dicho la cronología total absolutamente al revés, pero bueno. Pero bueno, no pasa nada. Mis pilares, las personas. Yo como jugador, como suelo decir, tenía los pies torcidos. No le pegaba un baúl y a partir de ahí ya empecé con la inquietud de conocer un poquito la lógica interna de este juego. A partir de ahí, las personas que yo personalmente he tenido la suerte de compartir tiempo, espacio y muchas vivencias, ¿no? Nombres propios, como empezando por mi época en Santiago con José López Canosa, siguiendo con las generaciones de los juveniles de Mataró, que yo siempre he dicho que ese es un punto de inflexión y que a mí me hacen entrenador, la generación del 92 y del 93 del Central Sports Mataró. Y a partir de ahí, pues, el paso por la Cultural, con 2 referentes para mí, primero como personas, como amigos, y segundo como referentes, como entrenadores desde el punto de vista mundial, que son Rubén de la Barrera y Óscar Cano. Y por último, pues ya mi etapa en Reus con gente exfutbolista, en este caso con otro entrenador de otro perfil, como es Xavi Bartolo y Sergi Parés. Mis pilares son esos, las personas con las que me he rodeado y con las que me rodeo cada día. O sea, esos son nombres propios, digamos, referentes en lo que sería mi trayectoria, pero evidentemente uno de los digamos, de los 3 pilares que tengo cada día, como ha dicho Igor, ha comentado el tema de que esto es una formación inacabada, esto es continuo, con lo cual yo, para formarme, leemos mucho, hay que leer mucho, hay que ver mucho fútbol y interactuar muchísimo con semejantes. Y cuando hablo con semejantes digo siempre lo mismo, desde entrenadores de chupetines, escola, prebenjamín, hasta entrenadores que están actualmente en Champions League. Cualquiera de ellos yo lo entiendo como un semejante, y cualquiera de ellos creo que lo más importante. Bueno, yo creo que Abel nos ha dejado una de las claves, ¿no? Aprender de las personas que nos rodean y las que comparten inquietudes como las nuestras. Voy a comenzar, está ahora Gerard Albaladejo, ya está con nosotros. Él es un entrenador que actualmente está entrenando al Orihuela, ha estado en el Lleida tanto como segundo entrenador, como entrenador del filial y también del primer equipo. Gerard, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tiene el micro cerrado ahora, Gerard. Bueno, tiene problemas ahora mismo técnicos Gerard, ahora volveremos con él para preguntarles. Igor, Luis, Abel, quería comenzar un poco la charla y hay una cosa que me ha gustado mucho, ha sido una respuesta que ha dado Luis Zembranos, ¿no? La diferencia entre jugar y enseñar. Desde vuestra óptica como entrenadores, ¿cómo se puede conseguir conjugar ambas cosas a través del proceso del entrenamiento? Abel, empiezo por ti. Pues yo tengo muy claro, conjugando las dos, quiero decir, enseñar jugando, no hay más. Yo creo que digamos que los contenidos o el aprendizaje más significativo en los jugadores va a ser siempre que consigamos
enseñarles jugando, ¿vale? Sintiendo realmente el juego y sintiendo realmente lo que queremos que adquieran, ¿no? En ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Para mí la respuesta es enseñarles y siempre que sea lo más significativo posible jugando. Ayer Óscar Fernández acordó mucho de ti de una frase que dices mucho, jugar como modelo. Sí, nosotros tenemos, yo no hablo de modelo de juego, me gusta hablar del juego como modelo, porque al final entiendo que en todo momento el juego me lo va a exigir absolutamente todo. Va a haber momentos en que voy a poder salir jugando, va a haber momentos en que voy a tener que buscar una relación directa y el juego siempre, en algún momento, me va a exigir todo, con lo cual debemos preparar a nuestros equipos, bajo mi punto de vista, para exprimir absolutamente todas las posibilidades que podamos al juego, ¿sí? Pero en función de, pues como dice Rubén y como le escuché el otro día también a Igor, le escuché hablar de en función de los quiénes determinaremos los cómo. Siempre teniendo otros jugadores, ¿no? Es quiénes son esos jugadores, ¿no? Y luego la diferencia entre, para mí, significativa entre entrenar a entrenar o entrenar a jugar. Yo me quedo siempre, por experiencia de los últimos años, me quedo total y absolutamente con la de entrenar a jugar, ¿vale? Donde el futbolista realmente juegue y sienta que está jugando. Yo creo que es otra de las frases que, además que Óscar y yo hablamos mucho sobre ese tema. Igor, ya que te ha mencionado, ¿cómo lo ves tú? Porque además creo que esto de entrenar a jugar es algo que te gusta a ti mucho, porque hablas mucho del paradigma ecológico contextual y lo llevas a tu metodología de trabajo. Ahí está, se me escucha ahora, ¿verdad? Sí. Nada, una pena no poder escuchar a los compañeros, ¿no? Por algún fallo en la conexión, ni a Luis ni a Abel les puedo escuchar. O sea que si hay alguna referencia me lo comentáis y hacemos lo posible. Pues bueno, jugar y enseñar. Creo que son dos conceptos que si los referenciamos con fútbol no se pueden disociar. De hecho, el mismo juego es el que enseña de manera constante, ¿no? Pero sí quería romper una lanza en favor de los entrenadores, ¿no? Porque, bueno, siempre se habla y obviamente lo conocemos todos, ¿no? Que los protagonistas son los jugadores, pero cuando el juego trata de enseñarles, pues dándole información al jugador, pero el impacto que tiene esa información en cada jugador es diferente. Por lo tanto, ahí está el entrenador también, ¿no? Para identificar las necesidades, las demandas de cada jugador y realizar una intervención adecuada. Al final se trata de llevar un proceso en el que pues generes escenarios para que el jugador se pueda desarrollar de acuerdo a un estilo que posiblemente le vaya bien al equipo, aunque exista heterogeneidad dentro de esas características y cada jugador pueda desarrollarse en un estilo o en otro, tú generas escenarios para que el mismo juego les hable, ¿no? Pero bueno, tienes que tirar luego de otros medios, incluso a veces de medios auxiliares, también atendiendo a las características de los jugadores, bien conversaciones, bien clips de vídeo, bien juegos con balón pero que se alejan del fútbol y en cierto momento pueden favorecerles en ese proceso de enseñanza y bueno, creo que ahí está uno de los matices importantes para nosotros, ¿no? Identificar las demandas de cada jugador, de cómo se siente y bueno, cómo podemos favorecerle ese desarrollo. Luis, yo creo que tú tienes una óptica muy interesante de esta cuestión, porque has sido jugador de primera división y yo imagino que habrá momentos donde el jugador prefiere que el entrenador le dé las respuestas y otra donde se le incentive a encontrar las soluciones. ¿Cómo ves tú esa dicotomía entre jugar y enseñar como entrenador? Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo a Igor sí le escucho, pero a Abel no le escucho. Me he descargado, va un poco retrasado por YouTube y le voy escuchando para también si hay alguna referencia de Abel, pues para tenerla en cuenta. Pues bueno, pues diferenciar eso, al final yo creo que está todo dicho. Al final jugar, aprender, jugar no se puede separar. Al final buscas, coges un jugador en una situación, en una temporada X y lo que intentas de ese jugador y de toda la plantilla es sacarle el máximo rendimiento y que, bueno, pues en ese proceso de aprendizaje que está contigo, pues hacerle
enseñarle más conceptos, más generales, y que cuando acabe esa etapa contigo como jugador, que sea mejor jugador. Pero eso conlleva muchos aspectos, no solo del juego, sino de muchos aspectos personales, profesionales, y ya hablo de personales porque al final también somos educadores y educamos a personas, y al final tienen sentimientos, tienen altibajos, tienen situaciones personales que tienen que atravesar, y bueno, pues todas esas experiencias como profesional te sirven, pero al final cada situación es diferente, y lo que hoy funciona en otro sitio, en otro contexto, en otro jugador, no. Entonces al final es un aprendizaje continuo que tienes que ir testeando, que tienes que ir en esas experiencias que vas viviendo, pues es verdad que hay mecanismos que se puedan repetir, pero en líneas generales cada caso es especial, cada equipo es diferente, cada situación es no hay un patrón para general, y en unos sitios con las mismas armas, con los mismos ingredientes, pues en unos sitios funciona, en unos equipos funciona, en unas circunstancias funciona y en otras no. Y entonces tienes que estar continuamente reinventándote. Esa parte de reinventarse, qué importante es en el día a día del entrenador. Luego hablaremos sobre ello. Gerard, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Seguimos sin escuchar a Gerard, me parece. La tecnología nos está jugando una mala pasada, nos está driblando por la derecha y por la izquierda. Intentaremos recuperar a Gerard ahora en la siguiente conexión. A raíz de la respuesta que habéis dado, Luis, Abel, Igor, sé que no parece que está complicada la tecnología que interactuéis, pero aparte de la pregunta del dilema entre enseñar y jugar, me gustaría saber cómo o qué os ha funcionado a vosotros en las tareas de entrenamiento, el tipo de tareas de entrenamiento, cómo sentís la tarea de entrenamiento para alcanzar el máximo rendimiento del jugador y su aprendizaje y mejora. Igor, por ejemplo, tú en redes sociales eres muy activo en hablar de tipos de tareas, en explicar qué contextos trabajas. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que te ha funcionado a ti o qué crees tú que puede ser una buena base para una tarea de entrenamiento? Sí. Bajo mi punto de vista, pues bueno, hay dos puntos importantes, ¿no? Uno, pues la experiencia que vas adquiriendo y bueno, esa comunicación que tienes con el jugador que te va dando el feedback, no de manera verbal, sino con su comportamiento, de qué cosas pues al final consigues proyectar con los escenarios que planteas. Y otra cuestión es de cosas que igual no has logrado evidenciar y no entiendes bien, pues te ayudas de otros profesionales que te aportan conocimiento y bueno, bien a nivel de ciencia o bien a nivel de ver cómo entrenan a otros compañeros para llevarlo a tu contexto. Bajo mi punto de vista, lo que más le vale al jugador es pues bueno, estar en un porcentaje muy amplio del tiempo que inviertes en el entrenamiento, pues atendiendo a las demandas del fútbol. Lo que te pide la competición pues responde a unos elementos estructurales básicos que entendemos todos, ese duelo colectivo, ese equilibrio 11 contra 11, esa implicación alta de jugadores, ese espacio simultáneo, que a veces alteramos mucho en las tareas de entrenamiento, pero si respondemos a ese respeto por esos elementos estructurales del juego y utilizamos medios de fútbol para generar esos escenarios de entrenamiento, creo que es el mejor, ¿cómo decirlo?, el mejor contexto para que el jugador pueda mejorar. Y luego, más allá de esos medios de fútbol, que creo que son los importantes, porque el pilar fundamental, como has dicho al principio, de aprendizaje puede ser ese, pues reforzar esos conocimientos que se van dando, esos conocimientos previos, pues con la buena utilización de esos medios auxiliares en función de los recursos que puedas tener, ¿no? Pero sí que tengo más o menos claro que la transferencia, que en fútbol se usa de una manera muy concurrida y que es más difícil de lo que creemos, pues se da en tanto en cuanto trabajamos
en relación a lo que te pide la competición. Y eso creo que es lo que más resultado da a nivel de aprendizaje sólido y duradero. Y bueno, y luego por otro lado al jugador, a la mayoría de jugadores generalmente es lo que más les atrae, ¿no? Por lo menos en la experiencia que he tenido yo. Gracias, Igor, por la respuesta. Gerard, ¿nos escuchas ahora? Yo os escucho ahora. No sé si ahora todos, perfecto, pero... ahora perfecto. Sí, bueno. No sé bienvenido si me veis a... pequeño, porque lo estoy haciendo con el móvil ahora, no sé si me veis muy pequeño, pero... Se te ve perfectamente, Gerard. Y se te escucha alto y claro, que es lo más importante. Exacto. Gerard, bienvenido a la tertulia. Muchas gracias. Estaba preguntando a Luis, a Igor y a Abel un poco por los pilares de vuestra metodología. Si tuvieses que definir un poco cómo es tu metodología de trabajo, Gerard, y la forma de entender las tareas de entrenamiento, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, pues yo al final he escuchado un poco también antes hablar a los compañeros y sobre todo me he quedado un poco con las frases de Abel, ¿no? Porque creo que aparte de que nos conocemos de hace años y tenemos mucha gente en común, creo que hemos empezado un poco de la misma manera, ¿no? Los que somos de esa parte de Barcelona, pues viendo a entrenadores que nos han tocado de cerca, como puede ser Miguel Álvarez, ¿no? Y después, sobre todo, aprendiendo de la gente que nos ha rodeado y de la que hemos trabajado, ¿no? Los que no hemos podido ser futbolistas de élite, hemos intentado adaptarnos día a día para aprender cada día de la gente con la que hemos trabajado, ¿no? En mi caso, pues, muy amigo también de Lluís Planagumá, pero gente que he trabajado como Gustavo Siviero, como Imanol Idiáquez, sobre todo, y con Toni Seligrat, ¿no? Y a partir de ahí, pues, crear un poco tu manera de ver las cosas, tu modelo de juego y adaptándote en el día a día, porque, como bien dice Abel, al final el fútbol es un todo que va cambiando en cada momento y también los futbolistas, ¿no? Al final, dentro de una misma temporada, tus mismos futbolistas van a ir cambiando y tú vas a tener que ir adaptándote, ¿no? Y sobre todo formándote día a día, porque lo que has hecho ayer ya no te sirve para el mañana, así que un poquito esta es un poco mi manera de pensar. Luis, ¿cómo definirías tú tu metodología de entrenamiento? ¿Con qué óptica ves la tarea de entrenamiento? Hola, ¿me oyes? Me pasa con Gerard lo mismo, que no le escucho a él, o sea que si hay alguna referencia, pues no le he podido escuchar a él. Bueno, una cosa que sí me gustaría decir al hilo de lo que estábamos hablando, que creo que Igor está en esa situación y Abel también la ha vivido, es cuando estás dentro de un vestuario como segundo entrenador, también creo que es una parte muy importante de aprendizaje brutal. Yo estuve 2 años con Luis Milla en Lugo y en Zaragoza y es un aprendizaje interno donde ves el día a día, donde tienes esa aportación, donde ves un poco desde una segunda fila, desde otra altura, pero con un conocimiento amplio de lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, y creo que es una experiencia como entrenador o para cualquier entrenador muy importante en su crecimiento, porque al final la responsabilidad de primer entrenador, hay facetas o situaciones que al estar en primera línea pues te pierdes cierta información, pero al estar ahí en esa segunda línea, pues prácticamente para mí, por ejemplo, fue un paso muy importante primero para saber dónde quieres estar y sobre todo también para vivir desde otra perspectiva dentro de un vestuario, pues ciertas situaciones que en otra, como primer entrenador o desde fuera, es imposible ver. Y bueno, pues referente al estilo, pues es que voy un poco a lo de antes, te tienes que estar reinventando, te tienes que estar adaptando continuamente. Yo no soy el mismo entrenador que empezó en el Huracán Z hace 7, 8, 9 años, ni el mismo que estuvo en la Cultural, ni el mismo que hace 2 años estaba en el filial del Rayo. ¿Por qué? Porque te tienes que adaptar a las circunstancias. Incluso esta experiencia que he vivido ahora en el filial del Leganés, pasas al primer equipo y tienes que reinventarte. No es lo mismo hablar a ciertos jugadores que a jugadores profesionales, no es lo mismo estar en una situación X que en otra. Al final, lógicamente, tenemos conceptos que nos gustaría, a todos nos gusta jugar bien al fútbol, nos gusta ser superiores al rival, ser mejores,
en muchas facetas del juego, pero el rival también juega y a veces te tienes que adaptar a lo que tienes enfrente también, y eso es lo bueno y lo interesante y lo atractivo y ese gusanillo que tiene esta profesión, y que a veces no depende de tus decisiones de lo que pasa luego en el terreno de juego, porque al final hay 11 futbolistas, hay un rival enfrente, hay circunstancias que pesan y hay situaciones que tú y de ti no dependen. Entonces, al final, tener un estilo, lógicamente, pues tienes unos conceptos generales y más de criarme en la cantera del Barça y ver pues durante casi 5 temporadas ver el Dream Team y ver jugadores de esa talla, y en esas circunstancias, en esa aprendizaje y llegar a tocar el primer equipo como llegué a tocarlo, pues y con un estilo muy definido, pues lógicamente me perfilo más cercano a eso, pero lógicamente cuando vas a un equipo te tienes que adaptar a lo que tienes, no puedes jugar a lo que te gustaría. Abel, cierro la rueda contigo. ¿Cómo entiendes tú tu método de trabajo, tu metodología de entrenamiento? Pues mira, yo creo que con lo que te he ido diciendo antes, o con lo que he ido comentando antes, yo creo que define muy mucho la línea que sigo o que seguimos principalmente con la gente con la que trabajo, ¿no? Que es el entrenar a jugar, como te he dicho antes, y luego el tener claro que tenemos dos herramientas potentes para comunicarnos con el jugador, ¿sí? Dos herramientas potentes para convencer al jugador de que lo que estamos haciendo, de lo que nosotros proponemos, le va a ayudar a ser mejor, que son, por un lado, la palabra, la capacidad que tengamos de comunicarnos con ellos, y por otro lado, la tarea. ¿Cómo entrenamos? ¿Sí? ¿Qué capacidad de seducción tengamos con ellos a través de la palabra? Y cómo entrenemos, cómo comuniquemos lo que queremos a través de nuestra tarea, nuestro proceso de entrenamiento. A partir de ahí, totalmente de acuerdo con Igor, que nosotros intentamos jugar con los elementos estructurales de la tarea, principalmente en lo que sería la parte central de las sesiones, ¿no? En lo que serían las tareas troncales, jugar con los elementos estructurales de la tarea, ¿sí? Jugar con el número de jugadores y muy directamente proporcional a ese número de jugadores, qué organización estructural, qué estructura forma ese número de jugadores. No es lo mismo 6 jugadores con una estructura 4-2 que 6 jugadores con una estructura 2-1-2-1. No es lo mismo. A partir de número de jugadores, estructura que lo conforman, espacios óptimos para esa estructura, ya sea tanto en anchura como en profundidad. Y a partir de ahí, disposición o presencia de porterías y porteros, ¿sí? Jugamos con estructuras completas, incompletas, simetrías, asimetrías, espacios óptimos para esas estructuras que estamos hablando, y a partir de ahí a jugar, a reproducir y a que se produzca muchas veces lo que queremos que se produzca. Creo que el proceso de entrenamiento y la tarea es una de las variables más potentes que tenemos para llegar a convencer a nuestros jugadores, además de con la palabra, ¿no? Y evidentemente, simplemente comentar, ya que podemos, yo sí que los puedo escuchar a todos, afortunadamente, es un lujo, de verdad, escuchar tanto a Gerard como a Igor como a Luis. Yo no tengo ningún problema en escucharlos, los estoy escuchando perfectamente, y lo que decía Luis, ¿no? Ese papel, ese rol de segundo entrenador, al final, sobre todo a la gente que no hemos sido futbolistas, ¿sí? A los que no hemos jugado al fútbol profesional, porque como te he dicho, teníamos los pies torcidos y la verdad que bastante hacíamos con tenernos en pie, pues el entrar en un vestuario de fútbol profesional, en ese rol, a mí me permite sentir a la persona, a mí me ha permitido sentir al jugador, me ha permitido estar más cerca, me ha permitido llegarle más, ¿sí? Entonces, conocer un poquito más sus inquietudes, sus necesidades, escucharlos, ¿sí? Escucharlos, hablarme de ellos, como dice Óscar, hablarme de ellos para, a partir de hablarme de ellos, intentar ayudar en todo lo que pueda a esa figura de primer entrenador, ¿no? No me gusta los números, no me gusta, yo prefiero que me cataloguen como un asistente, ¿sí? Como el asistente, y el entrenador intentar ayudarle a través de eso, ¿no? De yo sentir más al jugador, ¿no? Pero ya te digo, te respondo con entrenar a jugar, para mí primordial,
jugar con elementos estructurales para a partir de ahí que jueguen. Y jugamos con eso, con diferentes estructuras, diferentes números de jugadores, con asimetrías, con simetrías y con diferentes dimensiones, pero, como ha dicho Igor, siempre acercándote lo más que puedas a las exigencias del juego, a las exigencias del partido, que el jugador sienta que está jugando realmente, ¿no? Yo creo que eso, y que esas tareas y esos entrenamientos sean posiblemente, o no posiblemente, que sean lo más continuos posible. No sé si tuvisteis la oportunidad el otro día de escuchar a Unai Emery en una de estas conferencias con el Comité de Entrenadores Vascos, y hablaba de que el futuro del fútbol va a haber mucho trabajo individualizado con los futbolistas, tanto técnico como táctico. Entonces me preguntaba una de las personas que está en el chat, Francisco García Rabasco, si en esa situación el trabajo analítico, ¿qué papel jugaría un poco alejado del juego en vuestra metodología de trabajo? Igor. Igor, ¿tienes el micro ahora mismo cerrado? Ahí está. Ahora perfecto. Nada, mira, utilizando el recurso de utilizar otro dispositivo, y por ahí he podido escuchar las intervenciones de los tres compañeros, las últimas, así que fenomenal y aprendiendo. Bueno, pues no pude ver la charla a la que haces referencia, pero saber que estaba ahí Mikel Echarri, que estaba Andoni Bombín, también gente con la que me he formado, bueno, me imagino que sería muy interesante. No sé si va por ahí, me imagino que esa argumentación pues tendrá una base, y no sé si va por ahí el fútbol, ¿no? Sí que en otras culturas están acostumbrados a un mayor volumen en cuanto al número, no tanto a la calidad del entrenamiento, más sesiones de entrenamiento, y bueno, por ahí el hecho de rellenarlo se puede ocupar con este tipo de estrategias. Para mí, entrenar, y lo que depende de mí como entrenador en mayor medida, es lo que cojo el testigo de lo que estaba comentando Abel, es entrenar de acuerdo a lo que te exige la competición, hacer que esos escenarios les hablen, porque es importante nuestra palabra, es importante otros medios auxiliares, pero que esos escenarios sean los que hablen al jugador, y a partir de ahí tú intervenir de manera cualitativa para que el jugador tome conciencia de que le estás ayudando. Cuando se produce eso, cuando toma conciencia de eso, esos vínculos se refuerzan de una manera increíble. Además se nota mucho por parte del jugador, y tú lo percibes como entrenador, y a partir de conseguir eso suelen venir cosas buenas. En referencia al trabajo analítico, para mí es un medio auxiliar más. El hecho de estar en un campo con balón, para mí no quiere decir que sea entrenar fútbol. Quiere decir que es entrenar un medio que te puede favorecer, si lo ejecutas de manera adecuada, pues optar a trabajar luego con una complejidad mayor que se pueda parecer más al fútbol. Pero bueno, me parece que bueno, puede tener presencia dentro del proceso del entrenamiento, que está muy alejado de lo que te pide la competición, y bueno, quizá, no lo sé, lo tendría que estudiar un poco más, ¿no? Pero quizá le podría dar más valor que otros medios auxiliares, aunque bueno, una palabra, una intervención en un momento dado puede generar más aprendizaje que bueno, 30 vivencias sin atender a que el fútbol es un duelo colectivo. Pero bueno, insisto que respeto muchísimo esa estrategia de enseñanza, pero bueno, tiendo más a trabajar un alto porcentaje de forma globalizada. No sé, Zembranos, ¿tú qué opinión tienes acerca del trabajo analítico y ese trabajo individualizado con los futbolistas? Bueno, al final es un tema pues complejo. Al final todo tiene que ir en un porcentaje. Tiene que haber trabajo en muchos aspectos, y por ejemplo, para mí el trabajo analítico muy específico también me parece importante. Hay grandísimos entrenadores que yo he tenido que he trabajado muchísimo tiempo, incluso a veces hasta demasiado, por carga, por fatiga, y yo creo que al final cuando ejecutas ciertos movimientos, cuando hay muchos aspectos del juego que se repiten, cuando hay ciertos muy específico de finalización o de algún aspecto muy analítico que también se puede trabajar.
no es fácil solo dedicarte a eso. Al final, tener la posibilidad bueno, al final es todo mucho más complejo de lo que parece. Es fútbol, nos gusta, pero nadie tiene una fórmula mágica de lo que funciona en un sitio y lo que funciona. Yo creo que hay aspectos globales mucho más importantes, como gestor, como adaptador, como trabajar la confianza con el grupo, como trabajar lo mental, como trabajar realmente sacar individualmente la mejor versión de cada jugador y que eso sea siempre en beneficio del grupo. Al final es lo importante. Hay una palabra que a mí me gusta cuando entras a un vestuario, que es equipo. Y tú puedes tener a los mejores ingredientes o los mejores jugadores en este caso, pero si no tienes un equipo dentro de ese vestuario, ya puedes ser un grandísimo entrenador en ciertos aspectos, que como no trabajes el grupo, la confianza en el grupo interna, la mentalidad, la ambición, la pasión que tienen por ir a entrenar o a competir cada día, al final aspectos del juego pues al final te pueden afectar, pero yo creo que también es importante otras patas de ese banco, como decíamos antes, facetas que tiene este juego que son importantes también y muy importantes. Y al final un jugador convencido, confiado, con ilusión, con pasión y con confianza de su equipo, de su grupo de trabajo, de su cuerpo técnico, de sus compañeros, al final es importante. Gerard, ¿tú qué opinas acerca del trabajo analítico y del trabajo más particular con cada jugador? Yo, cogiendo un poco el hilo de lo último que comentaba Luis, ¿no? Relacionado con la palabra equipo, ¿no? Yo me gusta, evidentemente, que el trabajo analítico, yo creo que es un trabajo complementario muy interesante también para trabajar en diversos momentos con los jugadores o con el equipo, pero tirando un poco del hilo y sobre todo de la palabra equipo, yo me gusta mucho el trabajo de las relaciones de los jugadores, ¿no? Y bueno, entrenar para que ellos mismos se relacionen en el campo, porque no es lo mismo, por ejemplo, la relación, por poner un ejemplo, entre Ramos, Casemiro y Kroos en un contexto, que la relación que puede tener Ramos con Fede Valverde y Modric en ese mismo contexto. Entonces, creo que es muy importante el trabajo global y plantearle muchos contextos, muchas tareas durante la semana, durante el entrenamiento, para que ellos mismos se conozcan, ¿no? Con qué compañeros van a estar el día de la competición y cómo con esos compañeros se van a relacionar en esas mismas situaciones, ¿no? Entonces, creo que al menos me gusta que el trabajo mayoritariamente sea el global, para que así se produzcan muchas relaciones, ¿no? Y entonces, relacionado sobre todo con la palabra equipo que decía Luis, por ahí va, ¿no? Al final, las relaciones que hagamos en el campo y que durante el entrenamiento, pero también fuera de ello, en escuchar no solo lo que dice el entrenador para convencer y solucionar esas posibles problemas que nos encontremos, ellos también tienen que saber relacionarse entre ellos y ellos mismos pactar sus soluciones, ¿no? en el entrenamiento y en el juego. Abel, creo que Gerard te ha puesto un pase de gol, porque tú que eres un experto en los roles funcionales, hablar de las relaciones creo que te suena de algo. Escúchame, yo soy un principiante al lado de mis compañeros. Me lo han puesto los tres a huevo, me han puesto la pelota botando en línea de gol los tres, porque lo que han dicho los tres, digamos que engloba un poquito lo que yo siento, ¿sí? Primero, partiendo de que esto es un todo, de que esto es indivisible, de que esto es un continuum, partiendo de que es un juego de interrelaciones, o sea, que en función de con quién me relaciono y en qué momento, los roles funcionales de los jugadores cambian, ¿sí? Partiendo de la base que tenemos que generar equipo, yo me pregunto, como buen gallego te respondo con una pregunta, es decir, ¿qué es el trabajo analítico? ¿Qué es el trabajo individualizado? Yo entiendo el trabajo individualizado desde el punto de vista que se trabaje dentro del colectivo, quiero decir, la individualización dentro de la colectivización. Y me explico. Y ahí lo ha dicho, ahí me lo ha puesto votando Igor, con el tema de dónde le damos ese punto
por mi experiencia y por mi gusto últimamente, convencido de que ese punto de especificidad máximo se lo damos desde la capacidad observacional y desde la calidad informativa que nosotros en un momento determinado podemos tener sobre un jugador en un aspecto micro. Ahí está esa individualización, ¿no? En el impacto que podamos llegar a tener en el juego sobre un jugador en un momento determinado. ¿Me explico? Con lo cual estamos individualizando dentro del colectivo, ¿sí? Pero también, por otro lado, compro 200% la necesidad en momentos determinados de extraer determinadas acciones, determinados comportamientos, impactar directamente con el jugador a través de la imagen, escuchar al jugador para saber qué siente con ese concepto, con ese comportamiento, con lo que sea, con lo que queramos mejorarle en ese aspecto micro, escucharlo, sentirlo y, ¿por qué no?, trabajarlo de manera aislada para volver a escucharlo y volver a sentirlo, para ver cómo ha ido ese proceso. Con lo cual, yo entiendo, primero, la individualización desde el colectivo, desde la colectivización, ¿sí? O sea, nuestra capacidad observacional como entrenadores y nuestra calidad informativa es lo que va a generar el impacto real en el aspecto individual y en el aspecto micro en ese jugador en concreto, pero también, ¿por qué no en momentos determinados realizar un trabajo analítico? ¿Por qué no? Si al final ese trabajo analítico a lo mejor es lo más específico que vamos a encontrar. Nosotros siempre comentamos un trabajo que hacía Juanma con línea de 4, donde no existía el balón y simplemente con la calidad informativa del orador, esa línea de 4 estaba sintiendo el juego, estaba sintiendo lo que estaba haciendo, las basculaciones, los escalonamientos, las carreras de desocupación, los perfiles, absolutamente todo en esa línea de 4. Y algo que ha dicho importante también Luis, creo, que es, ¿por qué no hay determinados jugadores que a través de un trabajo analítico les podemos generar certidumbre? Algo de certidumbre dentro de lo que es el juego, que es incertidumbre total. ¿Qué es eso de generarle al jugador certidumbre? Pues a lo mejor, como ha dicho él, en una situación de finalización, donde el delantero va a llegar con más confianza y con más sensación y con más flow el día del partido, después de haber rematado el -1 o el -2, 50 veces a puerta. Simplemente estoy haciendo un trabajo analítico y a lo mejor lo puedo enganchar, aceptado, otra vez me la vuelvo a poner en este caso Gerard botando en la línea de gol, es decir, relaciones. ¿Con quién me voy a relacionar yo como delantero en el caso de rematar en área? ¿Con interior, con extremo? Pues a relaciones con interior y con extremo para finalización. Cerrado, genero, entre comillas, certidumbre, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Con lo cual, ¿qué es la individualización? ¿Qué es el trabajo individual? ¿Qué es el trabajo analítico, ¿no? Yo creo que todo tiene cabida, evidentemente, en nuestros sentires, o mis sentires, entrar a jugar, la individualización desde la colectivización, pero también compro la extracción de determinadas situaciones para tener un impacto todavía mayor sobre el aspecto micro que yo quiero trabajar. Yo creo que ha dejado dos conclusiones muy buenas Abel, ¿no? La primera, la de hacer el trabajo individualizado dentro del propio colectivo, y segundo, la importancia del entrenador para que a través de esa transmisión verbal poder trabajar cosas particulares e individuales. Igor, estaba hablando Gerard antes de una cosa que también creo que te estaba dando un pase de gol. Cuando hablaba de las sinergias entre las posiciones, creo que tú, por ejemplo, estás muy de acuerdo en eso a la hora de hablar de las diferentes relaciones en función del balón de los compañeros cercanos, los intermedios y los lejanos. Sí, bueno, me imagino que entre la aportación de Gerard y la aportación ahora de Abel, que no he podido escuchar, pues se ha caído ahora el tema de YouTube, pues bueno, lo habrán dejado casi todo zanjado. Creo que es importante hablar de las relaciones, de las distancias de relación, de los espacios de pase, como pueden llamar en Barcelona, porque es fundamental, ¿no? Es fundamental, y uno de los factores influyentes en la calidad de los jugadores son pues esos jugadores que saben reconocerse más allá de la acción inmediata, ¿no? Yo sí que he encontrado muchos jugadores que entienden el juego a partir de su intervención, y luego es muy costoso para ellos participar en beneficio del equipo cuando no intervienen de manera directa, y hay una gran diferencia con esos jugadores que se reconocen pues unos segundos más tarde como receptores, que son capaces de maniobrar indirectamente para beneficiar a un compañero, y bueno, eso creo que es muy importante. ¿Cuál es la intervención que como entrenador a mí más me está gustando en los últimos tiempos? Bueno, con esos jugadores
jugadores que bueno, no consiguen o identifico que no consiguen aportar más allá de su intervención, pues ya no es tanto el enseñarle un vídeo de la situación, tanto el hablar con ellos de manera directa, sino cuando están jugando en ese proceso de entrenamiento, atinar bien con los refuerzos que ofreces a otros jugadores en relación a este tipo de acciones, ¿no? Porque bueno, ahí es cuando despiertas ese interés, porque a todos los jugadores les interesa hacer mejor las cosas, y cuando das ese refuerzo y ese jugador que no lo está haciendo bien o no maneja ese tipo de situaciones identifica que un compañero lo ha hecho bien, ese aprendizaje entre iguales cala bastante, y bueno, es un recurso que a mí últimamente me está viniendo bien, y confío bastante en ello. Por eso trato de encontrar esos lugares en el entrenamiento para dar ese feedback, esa intervención en el momento adecuado. Preguntaban en el chat varias personas, por ejemplo, José Luis Blanco, cuando comencéis a coger un equipo, bien en pretemporada, bien con la temporada ya comenzada, ¿por dónde empezáis a construir vuestra forma de entender el equipo, de construir un modelo de juego, de construir un equipo? Luis, ¿por dónde empiezas tú? Bueno, pues yo al principio pues intento ver primero en las circunstancias en las que me encuentro, en el proyecto que estoy, el tipo de jugadores que tengo, la información que me han dado o la información que tengo para llegar a ese vestuario, a ese equipo, a esas circunstancias nuevas. Lógicamente te tienes que adaptar al cuerpo técnico y a las circunstancias que hay. Al final trabajar en ciertas circunstancias con un cuerpo técnico no es fácil en algunas categorías, entonces te tienes que ir adaptando, el principio de adaptación, o sea, tienes que ver un poco y trabajar conceptos generales y poco a poco, bueno, pues en ese primer ciclo, en esa pretemporada, por llamarlo como se suele llamar, pues empezar a introducir conceptos que tú crees que puedes aprovechar de ese equipo, que puedes, bueno, en función de tu estilo de juego, de tus características que tienen los jugadores, de las circunstancias del equipo, del proyecto, adaptarte un poco al equipo que hay. Yo soy más de adaptarme, me gusta, por ejemplo, yo tengo un buen preparador físico y las reuniones o el trabajo lo hace. El 90% del trabajo está, bueno, pues previamente analizado, previamente compartido, pero lo hace prácticamente el preparador físico. A mí me gusta mucho delegar. Si tienes un cuerpo técnico con unas características, me gusta delegar mucho, me gusta que ese trabajo, cierto trabajo, lo haga dentro de mi cuerpo técnico, pues al final hay gente más y mejor preparada que yo en muchas cosas y delego mucho. Y luego ese principio de adaptación al club, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, no es lo mismo hace 2 años que yo llego al Rayo Vallecano, que conozco perfectamente la casa, que fui 6 años jugador, que este año que llego al Leganés, que no conozco el club. O sea, lógicamente no puedo entrar igual en un sitio, no me ven igual a mí como entrenador que en un sitio que en otro. Entonces al final te tienes que adaptar a lo que hay. Luego ya hay tiempo y conceptos que poco a poco se van trabajando durante la pretemporada, durante la temporada. Luego las circunstancias son muy especiales y tienes que saber, al final esto es un maratón donde tienes mucho tiempo y donde se trata de llegar a la meta, no de ganar en la salida, ser el primero, coger buena posición, lógicamente, porque los inicios son importantes, pero es una maratón donde es una carrera de fondo y donde hay tiempo para trabajar y muchas circunstancias para mejorar. Te preguntaba, precisamente la pregunta era para ti, Luis, y especificaba José Luis Blanco
que si existe un concepto defensivo al que le des mucha importancia para incidir durante la construcción del equipo. Por ejemplo, en el Leganés B, en esta última carrera profesional que estás teniendo, ¿hay algún concepto defensivo con el cual comenzaste y has incidido mucho durante la temporada? Bueno, pues sí, concepto defensivo como tal lo podemos enfocar solo a la última fase de donde defiende el equipo en un bloque bajo. Es muy amplio esto. Al final no sé si se refiere solo a la parte defensiva en bloque bajo, porque al final puedes defender de muchas maneras. Creo que se refiere a un concepto defensivo que tú, dentro de tu forma de jugar, hayas incidido mucho en la plantilla a lo largo de toda la temporada. Bueno, al final, si trabajas por conceptos generales en un bloque medio, si no haces un pressing alto, pues lógicamente pues intentar generar siempre superioridades donde tengas tu faceta más débil. Si tu faceta más débil son los centros laterales porque ya las has detectado, pues intentar generar, si no ganas en calidad, gana en cantidad. Al final es lo que buscas un poco cuando no tienes el balón. Al final los conceptos defensivos son, para mí, cuando no tienes el balón, y bueno, pues cuando no tienes el balón lo que tienes que intentar ser mejor que el rival en calidad o en cantidad. Igor, ¿tú por dónde empiezas a meter mano a tu equipo? ¿Por dónde empiezas trabajando? Bueno, lo primero, cuando tengo cualquier reto, atiendo bien al contexto en que estoy. Bueno, creo que hay varios puntos importantes. El club en el que estoy, la trayectoria que lleva, la historia que lleva haciendo pues, los últimos años. Creo que es importante también, y bajo mi punto de vista, cada vez más la competición, porque tiene características diferentes. Aunque sean situaciones un poco de causa-efecto, vemos que jugadores se les da bien, igual que se desarrollan mejor de acuerdo a un estilo que otro, pueden rendir más en una liga que en otra, pues por esas características que tienen, ¿no? Luego creo que es importante la sensibilidad del entrenador con el juego, y creo que lo más importante es atender a las características de los jugadores de los que dispone. Y en base a eso, pues actuar. Bueno, ya iremos viendo el porcentaje de acción en función de esos 4 pilares, y a partir de ahí ponernos a jugar. Como pues, bien argumentado antes, en todos los planes de entrenamiento, ya desde el primer día, pues hay fútbol. Empezamos un poco por todo. Obviamente las tareas que proponemos atienden a los 4 momentos del juego, pero vamos preferenciando el que a nosotros más nos interese. Por ejemplo, por dar un matiz en relación a la pregunta que le han hecho a Luis, si hablamos de los momentos sin balón, pues bueno, vendría un poco marcado esa fase de recuperación, ese trabajo en la fase de recuperación, pues por el estilo. Si quiero ser presionante, lo que me interesa es que pues, los próximos al balón se manejen bien esas situaciones de presión tras pérdida, de manejar bien trayectorias, de acosar al poseedor, de no pasarse de presión. Esos jugadores más intermedios que están ahí en esa situación de ayuda mutua, pues de pasar, o sea, de cortar esos pases a los intermedios rivales, y los jugadores más atrasados nuestros, pues que recorten bien esa estructura para que viajemos juntos y que atiendan a 2 perspectivas, ¿no? Al espacio que tienen a la espalda y a los avanzados rivales, pues para dificultarles esa progresión. Y si en cambio pues queremos ser más presionantes, sobre todo nos centramos en esa defensa de área, pues lo mismo, cada uno con el rol funcional que tenga que hacer, ¿no? Pues los que van a defender en área, pues bien ubicados para poder alejar, para poder estar pasando, para poder iniciar esa fase de disposición. Los intermedios, pues estar ahí también a posibles entradas de segunda línea o qué sé yo, o disposición para segunda jugada. Y los más avanzados, nuestros delanteros, pues quizás estarían en una situación de también recortar esa estructura para prepararse cuando tengamos el balón, movilizar también a jugadores oponentes para que no se sumen al ataque, y bueno, cuestiones
ese tipo. Gerard, no me he olvidado de ti. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú tienes alguna preferencia a la hora de empezar a trabajar con tu equipo? Bueno, yo lo primero que hago es reconocer, ¿no? Es decir, yo me hago varias preguntas cuando llego, también depende del momento, ¿no? Pero sobre todo dónde estoy, en qué club he llegado, en qué situación está el club, qué ha pasado los años anteriores, creo que lo decía Igor, en este mismo club, qué objetivos tiene, ¿no? A partir de aquí, sobre todo me pregunto el cuándo, el con quién y el cómo, ¿no? El cuándo, en qué momento estoy. No es lo mismo este año, por ejemplo, en Orihuela, que he llegado al inicio de la segunda vuelta, que en el principio de la temporada, con toda una pretemporada de 6 semanas por delante, ¿no? El con quién es en los futbolistas. ¿Qué futbolistas voy a tener? Al final, creo que es muy importante el saber adaptarnos a los jugadores que tenemos, ¿no? Al menos en el fútbol del nivel competitivo, del nivel nacional, ¿no? Creo que es importante el saber valorar con los futbolistas que tengo qué es lo mejor que puedo afrontar con ellos, ¿no? Y de qué manera los puedo mejorar. Y a partir de aquí, el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Una vez tengo estas preguntas resueltas, evidentemente pues empezamos a trabajar en todos los momentos del juego, ¿no? Pero a mí particularmente lo que mejor me está yendo, ¿no? Es cuando empezar ganar en seguridad. ¿Y cómo gano en seguridad? Es trabajando en fase defensiva, aquello que al equipo le da, pues como he dicho, ¿no? Esa seguridad en que al menos pues algo que trabajamos es un equipo muy impresionante y un equipo muy junto, ¿no? Pues sabemos que al menos cuando vamos a gritar la palabra seguridad, el equipo sabe que enseguida tiene que estar presionando y junto, ¿no? A partir de aquí pues vamos a ir creciendo, sobre todo después el enlace, ¿no? De esta fase defensiva, la transición ofensiva. Estamos en una categoría, en mi caso en segunda B, que si eres un buen equipo en fase defensiva y transicionas bien, el equipo gana mucho en confianza, gana mucho en seguridad, ¿no? Entonces, bueno, normalmente empiezo a trabajar por este aspecto. Abel, te veía cabecear, no había ningún centro al área, pero creo que tienes tu perspectiva. No, que va, si es que me lo ponen a huevo todos. Quiero decir, evidentemente todos hemos coincidido, todos coinciden, mis compañeros coinciden en el dónde y en los quiénes. Yo antes, al principio de todo, te decía que en función de los quiénes determinaremos los cómo, ¿no? Pues amplío la frase. En función de dónde y quiénes determinaremos los qués y los cómos. Primero, saber dónde estamos. Eso es clarísimo, con todas las características que ha comentado Igor y que ha añadido, además, el cuándo, ¿no? Cuándo llego y cómo llego. ¿Sí? El cuándo llego, el cómo llego y sobre todo el dónde, esa trayectoria anterior de qué viene ese club, ¿no? Y en esto, pues la experiencia que yo he vivido este año, precisamente yo creo que ahí es una de las autocríticas que más nos hemos hecho, ¿no? Llegar a un equipo donde en los últimos años ha sido un equipo que lo ha pasado mal en categoría superior, que venía de no ganar, que venía de mucha exigencia, acaba bajando, pues a lo mejor ahí teníamos que habernos planteado los qués y los cómos, ¿sí? Pero evidentemente saber el dónde, saber los quiénes, evidentemente hablarnos de nuestros jugadores, saber qué jugadores tenemos, cómo son, qué características tenemos, ¿sí? Y a partir de qué características también identificar potencialidades. Yo diferencio mucho lo que son características, ¿sí? Que es lo que el jugador es capaz de expresar, lo que identificamos nosotros a través de nuestra capacidad observacional y que el jugador es capaz de expresar en el juego, pero luego están también las potencialidades, que es lo que nosotros tenemos que ver más allá, o sea, ser capaces de ver esas potencialidades que son capacidades ocultas, que el jugador o bien no sabe que tiene y nosotros, intuimos o olemos que sí tiene, ¿vale? O que sí que realmente las tiene, pero que por creencias limitantes anteriores el futbolista no es capaz de, o se cree que no es capaz de reproducir y de expresarlas, ¿no? Entonces, el dónde, los quiénes, con capacidades, con potencialidades, y luego a partir de ahí, pues, los qués y los cómos. Si tú me preguntas a mí, ¿por qué empiezo? Por todo. Yo en esas semanas de pretemporada lo que intento es volcar juego, sin disociar, como ha dicho Igor, sin disociar. ¿Por qué prefiero entrar o empezar? Pues a mí me dices, yo prefiero entrar por balón, ¿sí? Prefiero entrar por la fase ofensiva, pero siempre enlazada con el siguiente momento. Esto es un continuum. No puedo trabajar ataque
sin lo que va a pasar posteriormente. No puedo trabajar defensa sin lo que va a pasar posteriormente. Con lo cual, intentamos, en función de qué estemos trabajando, que haya un continuum siempre. Siempre que tenga una continuidad con el momento posterior. ¿Vale? Pero, lo dicho, la frase yo creo que lo resume un poquito lo que han dicho todos mis compañeros, ¿no? En función de dónde y quiénes, determinaré el qué y los cómo. Ha dicho una cosa muy interesante, Abel, que viene a colación de una cosa que decía Miguel Rodrigo, entrenador de fútbol sala, lo importante de los deportes de invasión, de entrenar lo que ocurre antes, durante y después, ¿no? Es un poco una piedra importante en la metodología de trabajo. Creo que está Carlos Serrano, que es uno de los participantes o que está escuchando la charla, y tenía una pregunta para Luis Zembranos. Carlos, ¿estás ahí? No parece que esté Carlos. Pues lanzo yo la pregunta de Carlos Serrano. Te preguntaba, Luis, en un filial, ¿cómo es la comunicación entre el cuerpo técnico del primer equipo y el cuerpo técnico del filial a la hora de trabajar en el día a día según las necesidades del primer equipo y para comunicar cualquier jugador que necesita ir al primer equipo a un partido, a un entrenamiento? Es un poco hilando lo que hablábamos antes. Tienes que tener si vas a preparar una tarea y ese día, pues en el primer equipo tú no sabes lo que está sucediendo arriba, tienes hilo directo, tienes información, tienes gente que te transmite las necesidades de arriba, pero en un momento determinado puede llegar un jugador o puede haber cambios en un momento determinado, en una tarea o en un entrenamiento en el primer equipo y no puedes trabajar tú lo que tenías preparado. Entonces ese principio de adaptación que hablábamos antes, pues es importante que lo tengas asumido, porque lógicamente pues te tienes que adaptar. Hay 1, 2, 3 jugadores que de repente no están por lo que sea, o te quedas en una tarea específica, en una sesión específica sin porteros por lo que sea, porque el primer equipo tiene unas necesidades, pues al final te tienes que adaptar a esas circunstancias y trabajar con lo que hay. No puedes ser de otra manera. Muchísimas gracias, Luis, por esa última aportación, y del mismo modo agradecer también las diferentes aportaciones de nuestros invitados de hoy, a Igor, a Gerard y a Abel, en definitiva por haber querido compartir este momento con nosotros. Decíamos al principio que sus experiencias y sus conocimientos probablemente harían que entendiéramos de una forma diferente esto del fútbol, y yo diría que incluso de una mejor forma, y no nos equivocábamos, ¿no? Así ha sido. A nuestros oyentes también agradecerles que hayan estado un día más con nosotros. Hemos hablado de muchas cosas hoy. La verdad es que me voy con muchas inquietudes y con un aprendizaje muy grande, y sobre todo me quedo con eso en lo que todos los entrenadores han estado de acuerdo a la hora de hablar de la capacidad de adaptación y de la necesidad de que exista, ¿no? Seguramente cuanto mayor sea nuestra capacidad de adaptación, mayor probabilidad de éxito vamos a encontrarnos, y no solamente en el mundo deportivo, sino en cualquier ámbito de la vida. Y si vamos a la situación actual que vivimos, seguramente esa capacidad de adaptación cobre mayor sentido, mayor significado. Recordarles a todos los oyentes que nuestra siguiente conferencia será llevada a cabo por 2 entrenadores con una amplia trayectoria, que nos hablarán de la metodología de las selecciones juveniles, cómo pasar del concepto al entrenamiento. Ellos son, por un lado, Adrián Jesús Gallará, con más de 30 años de experiencia profesional, donde destacan, entre otras etapas, las que ha pasado por la selección argentina sub-17 y sub-15. Además es socio fundador de una empresa llamada Grupo Equipo, que se encarga de la capacitación profesional para entrenadores y jugadores. Y por otro lado tendremos a Enrique Ricardo Sesana, con más de 20 años de experiencia profesional como entrenador de fútbol, y entre los que destacan también sus etapas con la selección argentina sub-19, sub-17 y sub-15, y también socio fundador de la empresa Grupo Equipo. Así que sin más, esperamos volver a verles en la siguiente conferencia, y muchas gracias por haber compartido este día con nosotros.